Vamos a darle. Vamos a por ello. Buenas. A ver, estamos en vivo. Estamos en vivo. Que ponernos en comentarios si se nos escucha bien. Y nada, con muchas ganas y muy ilusionado, Iván, de que estés aquí. A Iván le conozco en 2019 en un evento de Product Hackers y lo que ha ido consiguiendo pasito a pasito ha sido bestial. He tenido la suerte de conocerle poco a poco y de convertirnos en amigos durante todo este tiempo, tanto que acabé en tu boda, y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Este evento, y ahora te presento otra vez bien entero, pero este evento es un evento de Be Human, nace para ayudar a las víctimas, a los afectados de la DANA. Hay un enlace que pondré ahora para que podáis donar. Y muy agradecido, Ivana, que estés aquí. Te conocí en 2019 o 2018, no me acuerdo. No, 2019, junio 2019. Hostia, ingeniero, o sea, tu vida es para escribir un libro, pero hubo un momento que te reinventaste, llevas desde 2007 trabajando en tecnología y los últimos 5 o 6 años construyendo producto digital en empresas con muy buena cultura de producto. Y luego también eres mentor y profesor de algunas escuelas y ayudas a la gente a dar el salto a Product Manager. Entonces, cuando te escribí, me dijiste en 5 segundos, yo creo, que estabas aquí, que te animabas a estar. Así que, Iván, cuéntanos un poquito más sobre ti y ya está. Muchas gracias, Javi. Joder, has hecho una presentación buenísima. Creo que ya has contado más o menos cómo nos conocimos. No voy a contar a todo el mundo qué pasó en mi boda, porque entonces querrían salir con nosotros cada vez que nos juntamos a tomar una Coca-Cola o a echar unos dardos. Pero sí, la verdad que fue una experiencia muy buena, muy buena. Vale, os cuento quién soy yo. Iván Sánchez, al final, como tú bien has dicho, es un chico bastante curioso, apasionado con todo lo que hace y bastante proactivo también. Al final, creo que es importante, bueno, el mundo de productos sobre todo, pero en general ser proactivo y cada vez que tenemos alguna curiosidad o alguna inquietud, pues ponernos manos a la obra, ¿no? He trabajado en diferentes empresas tecnológicas de diferentes tamaños, desde consultoras hasta clientes finales en el sector de los seguros, hasta diferentes startups de gran nombre, como tú bien has comentado, Javi. Las dos más importantes, por así remarcar, pueden ser, creo que Aplázame y Clickass hasta los últimos meses y, bueno, pues ahora en una etapa diferente, ¿no? Con un proyecto personal. Así que muy bien, la verdad. A ver si podemos dedicar este ratito a ayudar a cualquiera, a todas las personas a que puedan conocer un poco esos entresijos de las pruebas técnicas, ¿no? Podemos entrar mucho al detalle, pero muchas veces no es importante, no es tan importante el detalle, sino más, no es tan importante el cómo, sino más el qué, ¿no? Entonces vamos a centrarnos creo que en eso, ¿no? Pero sí. Sí, además es una charla en donde tenemos puntos bastante. Yo creo que vamos a discutir un poquito de cómo enfocarlo y cómo tal. Y, joder, pues creo que tenemos la suerte de que has hecho bastantes pruebas técnicas, de que has ayudado a la gente a dar el salto y que, joder, que yo he hecho bastantes también pruebas técnicas como candidato y he montado unas cuantas para perfiles de producto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es para ti una prueba técnica y por qué es importante? Y ahí empezamos ya a discutir, Iván. Vale, pues vamos a por ello. ¿Qué es para mí una prueba técnica? Bueno, pues para mí creo que como para cualquiera de nosotros y nosotras debería ser una prueba técnica una forma de evaluar cómo nos vamos a desempeñar en la parte ya más técnica. Es muy sencillo que nos hagan preguntas sobre quiénes somos, qué hemos hecho en nuestra vida profesional principalmente, cuando estamos haciendo un proceso de selección o intentar buscar un encaje, pero de alguna forma las empresas o los equipos, principalmente de producto en este caso, necesitan saber si nosotros
vamos a encajar con esa cultura de producto, con ese equipo de producto a la hora de llevar a cabo una parte un poco más tangible del día a día, ¿no? Entonces, para esto entiendo que se utilizan las pruebas técnicas. Y aunque la mayoría de veces hablamos de las pruebas técnicas desde un punto de vista, vamos a hablar de entregable, en el que nos piden, nos entregan un documento, nos dicen que desarrollemos una prueba técnica y que la entreguemos. Para mí una prueba técnica no solo es eso. Hay muchas ocasiones en las que un proceso de selección tiene una parte técnica en la que no te piden un entregable físico, bueno, ni siquiera físico, ¿no? Un documento que puedas entregar, sino en la que te hacen diferentes preguntas para que desempeñes esa parte técnica, que para mí también yo la englobaría dentro de lo mismo, ¿no? De la misma necesidad. Al final, todo el proceso de selección tiene que cubrir esa parte, saber si esa persona encaja desde un punto de vista técnico y si no lo solventan mediante una prueba técnica como conocemos todos y todas, pues lo tienen que solventar en algunos casos con determinadas preguntas. A mí una prueba técnica, desde el punto de vista del candidato, me parece esencial para entender el reto de la organización. Me parece que me da mucho feedback de cuándo me van a responder, de cómo me van a resolver y de los retos que me voy a enfrentar. Yo en alguna prueba técnica me he hecho el trabajo que he ejecutado en los siguientes 6 meses. De hecho, hoy he pedido en el grupo de WhatsApp de ofertas de trabajo de producto que me pasaran pruebas técnicas y ves que hay pruebas técnicas que están tocando una funcionalidad en concreto. Si yo tengo que hacer una prueba técnica, nunca la haría así o sobre eso, porque primero entras en decir, entras en muchos sesgos y abandonas la prueba. También te digo, aquí somos dos perfiles muy curiosos que si nos dicen que hay que hacer una prueba técnica, yo creo que es un sí a todos sin pensarlo 2 veces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, ligándolo con lo que comentabas, creo que has comentado un tema bastante relevante. Cuando hacemos un proceso de selección, nos están entrevistando a nosotros, pero creo que nosotros también tenemos que ser un poco críticos y también pensar un poco en la empresa en la que vamos a entrar. ¿Por qué digo esto? Por lo que tú acabas de comentar. Javi, tú comentabas que en algunas situaciones nos encontramos que la misma prueba técnica nos hablaban de un reto que se estaba encontrando la empresa actualmente. Creo que no es una buena cultura a nivel empresarial que una empresa nos pregunte por un reto en el que tienen sobre la mesa en una entrevista. Lo habitual, por suerte, es que nos encontremos con que nos cuenten un reto que ya han solucionado, de la forma que sea, o incluso un reto que quizás quieren solucionar en algún momento, pero en un futuro o algo muy, muy hipotético, ¿vale? Pues eso es lo que yo me he encontrado hasta ahora y lo que me gustaría seguir encontrándome, la verdad. A mí hay una parte aquí que ya simplemente cómo esté estructurada el texto de la prueba técnica te dice cómo va a ser ese equipo. Y aquí lo hemos estado hablando estos días mientras preparábamos el evento. A mí si me dices que hay que hacer el go-to-market de un producto, yo voy a necesitar cifras de canales de adquisición o alguna campaña anterior para poder proyectar, porque si no, para inventármelo así, prefiero no hacerlo. Entonces, resumiendo, una prueba técnica es un elemento necesario para saber si tu razonamiento, tu visión, tu estrategia encaja con los valores de la compañía y para intentar ser lo más objetivo posible con el resto de candidatos, para que tengas una entrevista final y te puedan hacer la oferta. ¿Alineado con eso, Iván? Sí, o sea, sí, completamente, pero al final no, lo que te iba a decir es sí, pero hay mucho más. Al final una prueba técnica es... yo creo que lo importante de una prueba técnica no es el resultado, lo importante de una prueba técnica es cómo lo desarrollas, ¿vale? Lo principal es, el propósito de una prueba técnica para mí quieren evaluar tus habilidades técnicas, conocer un poco cómo piensas a nivel estratégico, cuál es tu capacidad de resolución de problemas. Lo has comentado, ¿no? De hacer una compatibilidad cultural, ver si hay alineamiento en cuanto a la visión de producto, pero creo que no es tan importante el entregable que tú sueltas o que tú envías a esa compañía o presentas según la situación, como más el hecho de que ellos entiendan cómo tú piensas, entiendan cuál es tu forma de trabajar,
o de desarrollar un problema, por así decirlo. Ponme un ejemplo. Que te pongo un ejemplo, a ver, al final, cuando tú tienes que desarrollar una prueba técnica, tienes diferentes puntos, ellos te piden diferentes detalles. Cuando te piden esos detalles, tú puedes aprovechar esos detalles para dejar diferentes perlitas. Hemos empezado hablando de cómo desarrollas una prueba técnica, pero en ningún momento hemos hablado de lo que hay que hacer antes de desarrollar una prueba técnica, que es lo que tienes que. Creo que antes de saber cómo vamos a desarrollar una prueba técnica, que justo para darte esta respuesta necesitamos saber qué hacer antes. Yo antes analizaría muy bien la empresa. Es decir, quiero saber la empresa, qué se dedica a la empresa, cuáles son sus retos actuales hasta donde yo tenga las posibilidades. Y ni siquiera lo voy a preguntar directamente en un correo. Si tengo cuando tengo una entrevista, aprovecho para hacer este research con los entrevistados. Oye, ¿con qué retos os encontráis? ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? Todo ese tipo de trabajo. Si tú has hecho bien todo ese tipo de trabajo, cuando tengas que desarrollar esa solución, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es desarrollar una solución. Si lo que quieres es encajar con esa empresa, desarrollar una solución que se adapte un poco a lo que te han contado. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Aunque sea diferente a cómo tú estás acostumbrado a trabajar, pero es que todas las empresas de productos se trabajan totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, creo que la parte inicial es súper valiosa. O sea, creo que esa parte inicial de investigar sobre la empresa, el producto, cuáles son sus. El objetivo igual no te lo cuenta, ¿no? Pero cuál es el público sobre el que se están dirigiendo, incluso si a lo mejor están en fases de internacionalización a algún país. Bueno, son diferentes procesos en el que te puedes encontrar, pero bueno, luego una vez tienes ya todo esto trabajado, pues intenta entender el problema, cuando digo entender el problema, no solo el problema, sino también las métricas, como tú bien has comentado, Javi. A veces nos encontramos que las métricas no las facilitan, otras veces no las facilitan. Hay dos formas de solucionarlas. Yo te diría que para una persona que trabaje en producto, no pregunta cuáles son las métricas, las supone y lo indica. Porque nosotros como Product Manager trabajamos en nuestro día a día habitualmente con suposiciones. Trabajar con suposiciones no es darlas como válidas. Es que nuestro trabajo es hipotizar. Oye, yo creo que podemos conseguir estos resultados con esto. Venga, ahora vamos a intentarlo y ahora vamos a ver qué ocurre. Entonces, creo que estamos o sea, yo lo plantearía de esa forma. Cuando he intentado plantear una solución, como que considero que lo que quieren no es tener el mejor resultado de una prueba técnica, sino entenderme mejor, lo que hago es directamente me intento inventar cifras que puedan ser relativamente razonables. No pasa nada por hacer una investigación de mercado para ver qué puede ser razonable a la hora de plantear esas cifras. Y dices, oye, mira, asumiendo que este dato ficticio, que el dato es pues yo lo desarrollaría de esta forma. Yo lo haría así, Javi. Lo que pasa es que luego hay otra corriente de personas que le gusta muchísimo más, vamos a decir, converger y que tengan el dato. ¿Qué piensas? Creo que hay pensado diferente, ¿no? Primero, yo con las pruebas técnicas me lo paso bien, o sea, lo disfruto, es como resolver un problema de matemáticas, ¿vale? Sí que soy bastante, si me dicen son 3 horas, no meto más tiempo, o son 2 horas, meto 2 horas, y miro la prueba, la chequeo, la leo 2 veces, 3 veces, y digo, joder, me falta este contexto para poder trabajar, lo pregunto, y cuando tengo la respuesta, además creo que preguntándolo siempre muestro como que hay un interés de cosas que me faltan en contexto, que no tengo claras o que voy a ir por ahí. Y luego ya trabajo sobre la prueba y sobre los supuestos. Pero sí que pido siempre información porque, primero, creo que marca una diferencia. Pues me lo está diciendo, tú no lo pides, yo sí lo pido, pues ya soy más pesado o ya ven que me he preocupado y cómo amplío ese ángulo. Y luego, es que si no va a ser muy complicado. La última prueba técnica que hice fue un proyecto que el resultado de la prueba técnica era un proyecto de go-to-market de una aplicación de productividad. Y la prueba técnica que hice fue no me metería aquí nunca con la competencia que hay, es un océano rojo. Y le puse 15 argumentos de por qué no hacerlo y cómo podríamos hacerlo de otra manera. Joder, y conseguí el trabajo.
Entonces, pedí información de decir, le dije, ¿estás seguro? ¿No quieres cambiar el ejemplo? ¿No quieres tal? Y fui por ese lado. Además, me las Bueno, puedo gastar. Dije, yo nunca me metería a trabajar en esto y esta es mi opinión. Y no iría por esa línea. sí, a ver, son opciones, ambas son totalmente válidas, como comentabas tú. Oye, por un lado, ha comentado Blanca que cuando no dan la opción a presentar la prueba técnica y solo quieren entregable, malo. Totalmente de acuerdo. Es lo porque al final lo que quieren es un poco la solución de un problema que puede ser real, como tú comentabas. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Y luego, alineado con lo que tú comentas, Javi, yo creo que hay diferentes formas de destacar en la prueba, ¿vale? O sea, yo ahí no estoy en contra de lo que tú haces, ni mucho menos. Al final, siempre tenemos que destacar. Cuando vamos a un proceso de selección, hay un montón de candidatos y candidatas que están intentando conseguir el puesto. Sí es cierto que cuando se llega a la prueba técnica, lo habitual es que ya hayan hecho un primer filtro, pero no siempre pasa. Muchas veces le mandan la prueba técnica a todo el mundo. Yo digo que lo habitual es pasar un primer filtro porque evaluar una prueba técnica lleva tiempo. Entonces, se suele mandar después de pasar el primer filtro de recursos humanos o del equipo que sea. ¿Cómo destacar en una prueba técnica? ¿Vale? Aquí hay diferentes puntos. Uno, bastante importante desde mi punto de vista, es que cuentes un poco cómo priorizarías, ¿no? Cómo decidirías un poco qué partes del problema abordar primero, por qué, que intentes mostrar un pensamiento estructurado, que muestre cierta claridad y lógica en cada paso, que utilices una comunicación, vamos a decir, efectiva, que puedas explicar tus decisiones de una manera simple y medible. Eso es evidente. Javi también es muy de datos como yo, ¿no? Pero eso creo que es una forma de hacerte destacar. No solo esto, creo que hay que destacar en todos los puntos de un proceso de selección. Al final estamos siendo juzgados por desgracia o por suerte, por cada paso que damos dentro de una prueba técnica. Cuando presentamos el ejemplo como tal, el entregable, o incluso muchas veces ni siquiera hay que entregarlo, ¿no? Sino que hay que simplemente presentarlo, es importante presentarlo correctamente o desglosarlo correctamente. Algo que yo sí que haría, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho interactuar con ellos hasta que tenemos la prueba técnica, pero algo que sí que haría antes de plantear una prueba técnica, si me dicen que la tengo que presentar, es preguntarles cómo va a ser la presentación, cómo prefieren la presentación, durante cuánto tiempo va a durar. Creo que eso sí me aporta a la hora de presentarlo. Justo. ¿Tienes tú sobre? Sobre lo que decía Blanca, cuando te piden una prueba técnica, yo entiendo que ya estás muy avanzado en el proceso. Si no te piden que lo presentes, te has quedado fuera, has hecho algo que no les ha encajado, pero yo hago dos cosas. Uno, el enlace a la prueba técnica, meto un Bitly para tener trazado si lo han visto o no lo han visto. Y luego, dentro de la prueba técnica, yo me hago un loom de 3 minutos para saber si lo han explicando el contexto de lo que estoy diciendo, para también saber si han visto la prueba o no la han visto. Y sí, a ver, yo me he encontrado más casos en entrevistas de producto. En la mayoría de entrevistas de productos en las que yo me he encontrado pruebas técnicas, me han pedido que la presente yo en una entrevista con ellos, es decir, en una videollamada con ellos. Y desarrolla la prueba técnica y luego nos la presentas a nosotros. Y que ellos me puedan hacer preguntas. Si puedo dar, no sé, ejemplos de empresas de producto, pues Clickas en su momento cuando entré, en Aplazamiento ocurría lo mismo. También estuve en un proceso de selección en InfoJobs hace bastante tiempo, de Adivintia. Creo que en la mayoría en las que yo he estado, me han pedido que la presente en una videollamada. Y creo que también es lo más valioso. Es decir, yo cuando he tenido que plantear un proceso de selección desde cero, he planteado hacerlo así. Creo que es bastante más valioso porque se saca mucho más jugo del candidato y la empresa, o sea, saca mucho más jugo del candidato y el candidato también puede sacar un poco más información de la empresa. Creo que es más valioso para ambos. ¿Qué opinas, Javi? Sobre esas diferentes formas de presentarlo.
Una prueba técnica, yo prefiero revisarla, filtro cuando soy Headhunter, veo quién está ahí y yo solo al cliente presento 2 o 3 candidatos para que la presenten y la hablen y tengan una conversación con los decisores. Pero yo ya ahí sí filtro y doy feedback de por qué se han ido, pero yo ya me quedo con 3 candidatos, no voy con todos. ¿Y por qué? ¿Y por cómo tomo esa decisión? Primero, ¿está alineado con el reto de negocio o no está alineado? ¿Cumple unos requisitos de diseño, comunicación, priorización, datos? Y luego su lógica es buena y es coherente con todo lo que me ha dicho. Y un punto importante, y no le ha dedicado más de las horas que he dicho. O sea, se nota mucho cuando te dicen tienes 2 horas y tú le has metido 25 horas, se nota una barbaridad. Y ahí pierdes valor al entregarlo porque dices, oye, primero te he pedido que sean 2 horas porque no te quiero robar tiempo y porque seguramente tengas que tomar decisiones así en tu día a día. Sí, o sea, completamente. Pues sobre lo primero te diría que al final yo, la mayoría de procesos de selección en los que me he encontrado, cuando llegan y te están pidiendo una prueba técnica, vamos a decir, el reclutador o la persona de recursos humanos ya ha soltado el testigo y se lo ha pasado al equipo de producto. Por eso lo hacen de esta forma, ¿vale? Pero hay un montón de formas, cada empresa es completamente diferente. Y luego, había algún mensaje por ahí, Javi, que tenía yo en el tintero y no quiero dejarlos por si podemos ir dejando sobre la marcha. Creo que José Luis primero comentó, porque es que creo que tiene sentido lo que comenta, y es que él ha vivido que hay una exigencia de tiempo bastante relevante, ¿no? Que hay una situación de presión para probar, para ver si cómo trabajas bajo presión, no tanto el resultado, sino cómo te portas. Y bueno, sí que es cierto que puedo agobiar un poco, pero al final tienen que decir un proceso, un puesto de Product Manager, pues ya sabéis vosotros lo que es y vosotras, al final es algo súper exigente y quieren que cuando tengas poco tiempo para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo, pues que puedas llevarlo a cabo de la mejor forma posible en el menor tiempo. Yo he tenido días en las que con reuniones de 20 minutos o de 15 minutos tenía todo el calendario prácticamente ocupado sin parar y no había tiempo entre reuniones para poder prepararla ni nada por el estilo. Y hay que abordarlo y todo va súper rápido. Y no, evidentemente, una empresa que fomente esa cultura no es algo positivo, pero si en alguna situación, por el momento que sea, te ocurre, pues creo que es una buena forma, José Luis, de que ellos sepan si tú darías el do de pecho, como se suele decir, ¿no? De si tú serías ahí esa persona. Entonces, es exigente y a veces puede presionar demasiado, pero bueno, al final hay que entenderlo. Hay que entender que es muy exigente. Luego también lo que comenta Gladys, que es que te hagan 2 o 3 preguntas de producto, te pongan el problema encima de la mesa para que lo resuelvas, pues es súper habitual. De hecho, creo que me parece más sano trabajarlo así y creo que ahí es muy importante qué preguntas haces para entender el contexto y cómo vas ajustando no buscas nada perfecto, pero sí buscas cómo te paras a pensar, qué preguntas haces y cómo argumentas sobre la marcha. Y ahí está también en vuestra mano el cómo ganar tiempo, cómo tomar las pausas necesarias para tomar las mejores decisiones. Y honestamente me parece buena. A ver, sí, es muy buena estrategia también, ¿eh? O sea, yo creo que es muy buena estrategia también esa. No sé si la mejor, pero sí, bueno, lo comentamos antes, Javi, si no me equivoco, pero al final si quieren ver cómo piensas, pueden saberlo. Lo único que la ventaja que te produce, que genera el hecho de tener una prueba técnica que puedas desarrollar, ponte en 1 hora, porque yo creo que si tú permites que una prueba técnica, si tú estás pidiendo una prueba técnica que se desarrolle en más de 1 hora, creo que estás pidiendo demasiado al candidato. Al final no estás pagando ese tiempo, o sea que creo que con 1 hora es más que suficiente. Y además, cogiendo el hilo con lo que has comentado tú antes, Javi, ¿no? Que decías que hay muchos candidatos que realizan esas pruebas técnicas
y le dedican mucho más tiempo del que se va, bueno, del que te están recomendando que utilices. Ahí yo te diría que yo sí que establecería un tiempo límite. Yo te diría que 1 hora es más que suficiente para sacar algo, para sacar algún aprendizaje sobre el candidato diferente al que puedes sacar simplemente en esas preguntas que realizas durante una entrevista. Y luego sobre el resultado de la misma prueba, por así decirlo. Sí, hay veces en que se nota que la prueba se ha desarrollado en bastante más tiempo del que le estás recomendando, pero yo no es que no te recomiende que tardes más tiempo en desarrollar la prueba, utiliza todo lo que necesites, ya que te han dado la posibilidad de hacerlo tranquilamente en tu casa, utiliza todo el tiempo que necesites, pero evidentemente, como ha dicho Javi, no se puede notar que en vez de 1 hora le dedico 4. Es decir, no hagas una prueba que has desarrollado de 24 hojas. Vamos a ver, al final tienes que, bueno, Tenemos una prueba, cerrar el círculo, ¿no? justo, hay una prueba después que sí que me gustaría revisar con vosotros y luego, joder, quien hace las pruebas técnicas a veces dice, pues no es de producto o exigen demasiado porque dices, hostias, construyme un roadmap, dime las métricas importantes y hazme una estrategia de go-to-market. Y dices, joder, ya ese PowerPoint, solo montar el PowerPoint, decir, pensarlo, el contexto, se me dan 4 horas sencillitas. Pero luego lo vemos. Iván, me gustaría mucho, porque tú eres muy estructurado y muy de procesos, que cuentes cómo es la estrategia y el proceso que recomiendas y que utilizas tú para hacer una prueba técnica. Vale, sí, sin problema. Bueno, básicamente, lo primero que hago es, como bien he comentado antes, es investigar sobre la empresa, es decir, conocer un poco la empresa en profundidad, saber cómo funciona, bueno, dónde tiene puesto el foco ahora. Si sabes qué metodología utilizan, estupendo, porque tú todas las notas o referencias que hagas al final a su forma de trabajar son keyword que están haciendo match con esa persona que está revisando esa entrevista, lo cual es bueno. Entonces, cuando el primer punto empieza en análisis de esa prueba, en revisar esa prueba, yo trabajaría en, primero, entender el problema, lee detenidamente el enunciado, ¿vale? Mira a ver si te encuentras con alguna duda, intenta aclararlas todo lo posible. Puedes preguntar, como bien ha comentado Javi, si ves que no tiene solución o que la suposición que estés planteando no tiene sentido, o plantear suposiciones. Define las métricas de éxito para el problema que estás intentando solucionar, independientemente de que no te lo digan, ¿vale? Tienes que planteando al final, tienes que ser data driver prácticamente a día de hoy en cualquier equipo de producto, e incluso aunque no sea de producto ahora mismo en cualquier startup, es fundamental. En cualquier empresa que quiera hacer las cosas es fundamental. Estructura la respuesta, ¿vale? Yo lo que hago es empezando a analizar el problema, trabaja en analizar el problema al detalle y define, aunque te parece que te están definiendo el problema, define sobre qué problema quieres trabajar o los detalles que no estén incluidos de ese problema en la propuesta. Y luego ya a partir de ahí planteas una solución, teniendo en cuenta todo lo que hemos ido comentando hasta ahora, ¿no? Que a la hora de plantear una solución, lo importante no es tanto el entregable, que también, sino lo que ellos quieren ver es cómo piensas. ¿Por qué te digo eso? Pues básicamente digo esto porque si tuviéramos una prueba técnica estándar que utilizáramos en diferentes empresas de producto de diferentes sectores o culturas, según un poco cómo funcionan sus procesos, lo que ellos quieren o pretenden que el candidato te responda es completamente diferente. No es lo mismo una empresa de retail, ¿vale? O una empresa de seguros o una empresa de banca que se suelen centrar en las ventas y en el revenue. A ver, son empresas bastante cortoplacistas, con bastante rigidez, que al final hacer producto está muy ligado a temas legales, sobre todo, que, por ejemplo, una empresa de logística, donde suelen estar enfocados en reducir costes, mejorar la eficiencia.
no suelen ser muy ágiles tampoco, tienen poca flexibilidad porque al final los procesos están muy estandarizados, o tampoco tiene nada que ver con una telco que al final está muy enfocada en proyectos, o una empresa, que te voy a decir, muy enfocada en design, por ejemplo, en diseño. Entonces, en función un poco de la empresa, en función a eso, ellos van a querer un tipo de candidato. ¿Vale? Creo que por eso digo que el trabajo no está tanto en la respuesta que vayas a dar, sino en cómo sepas tú cuál es todo el conglomerado de qué respuesta necesitan ellos. Porque podemos hacer ahora mismo podemos desarrollar, por así decirlo, una prueba técnica que sea genérica para diferentes tipos de empresas, pero la respuesta que van a necesitar cada tipo de empresa es diferente. Y ambas van a estar bien. Esto es una serie de eventos y hay mucha investigación previa antes de acabar haciendo la prueba técnica. Y también es importante que cuando veáis la prueba técnica toméis la decisión, ¿la hago o no la hago? Pero yo en fases anteriores a llegar a la prueba técnica, yo he hablado con empleados. He hablado con empleados para conocer la cultura, para conocer cómo son. He preguntado si he visto en Glassdoor, pero también en eso me estoy viendo qué background tienen, qué experiencia tienen, con quién trabajaría y contra quién compito. Entonces, con eso, con lo que está diciendo Iván, me parece muy importante el saber qué tipo de empresa es, qué tipo de perfiles hay y cómo les va a gustar ir hacia allí. Luego, sumando a lo que dice Iván, y pongo un ejemplo, hice una prueba en 2022, hice una prueba Shakers, me flipa como empresa, me flipa como cultura y entré en un proceso de selección con ellos para ser Senior Sales Manager, o creo que era el rol. Y, joder, toda mi prueba técnica estaba respondiendo con el tono de marca y los valores que tenía la compañía, manteniendo su esencia. Y eso me parece vital, de decir, vale, soy un tío que voy con datos, que voy con métricas, que tengo una parte de creatividad y luego te bajo cómo es la estrategia comercial, pero vinculando qué gente tiene, qué valores de compañía tiene y estructurando el discurso como soy yo. Y eso normalmente siempre hace que avances, o sea, que seas un puntito diferente y que vayas para allá, pues, hostias, es el proceso. Completamente. Lo que tienes que tener en cuenta, o sea, yo por lo menos como lo tengo en cuenta y como he visto ahora, es que de la prueba técnica hacia adelante no suelen, cuando digo la prueba técnica me refiero, yo incluyo dentro de la parte de prueba técnica, yo incluyo también a la parte de presentación. Es decir, una vez ya hemos llegado a la presentación, de ahí para la última entrevista, que suele ser al final conocer a la persona que toma las decisiones. Creo que desde ahí hacia esa persona que toma las decisiones, que lo que quieren es conocerte, no pasan muchas personas. Es decir, al final pasan 2 o 3. O sea, porque en cada proceso de selección, ¿vale? Como máximo, lo máximo que me he encontrado es eso, ¿vale? Luego, ¿qué más os puedo contar que pueda ser relevante? Dale. Hay un punto que es interesante, Iván, que no habíamos hablado, pero es diferente, lo has dicho, que por modelo de negocio es diferente una prueba técnica y también quién esté llevando la prueba técnica. Si lo lleva una empresa y lo lleva desde el área de recursos humanos o ya el equipo de producto, si lo lleva una consultora que te va a presentar a un cliente, si tú tienes que hacer una prueba técnica para una consultora, te quieren presentar un tío que tenga gestión de stakeholder y que pueda hacer presentaciones, o sea, es muy importante la estructura, el orden y que no haya errores, o sea, va a ser clave. Y si quien te está presentando es un headhunter, lo que quieren ver es un headhunter se va a llevar entre un 15% y un 20% de comisión por contratarte y entonces al headhunter exprímele a preguntarle qué quieren que digan. Creo que eso también condiciona mucho la prueba técnica. Y esto a los dos lados, ¿vale? Pero, por ejemplo, si es un headhunter, preguntarle muchísimo y a una consultora preguntarle muchísimo cómo quieren que haga la prueba técnica. O sea, céntrate en lo que quiere el cliente para llegar ahí. No te va a gustar mi opinión ahora, Javi. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que pregunte, bueno, en general, cuando tengáis un headhunter que al final es una persona que gana dinero porque vosotros seáis seleccionados, preguntarle todo, absolutamente todo lo que consideréis necesario para continuar el proceso, para conocer la empresa. O sea, totalmente de acuerdo con eso. Y además que no va a ser negativo, porque la persona quiere que entréis sí o sí, no es como si la persona es interna. Ahora, para mí,
que venimos de trabajar en startup y en empresas de producto, no creo que en el 100% de los casos lo descarte, pero para mí hay algo raro si una prueba técnica no me la entrega el equipo de producto. Es decir, algo pasa ahí. ¿Por qué el equipo de producto no se está encargando de facilitarme una prueba técnica que al final el objetivo de esa prueba técnica o no la está evaluando? Es decir, el objetivo, sobre todo, no la evalúa. El objetivo de la prueba técnica es que me evalúen el equipo de productos y realmente encajo con su forma de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa diferente, que puede ser tu caso también, Javi, alguno de los casos que comentes, es que, oye, mira, yo filtro previamente las pruebas técnicas, las que están bien las paso para que le revise el equipo de producto, ok, como a la hora de hacer un filtrado previo, pero si únicamente lo filtra un equipo que no es el de producto, creo que esa prueba técnica no tiene, para mí no tendría sentido. Creo que el objetivo se está corrompiendo el objetivo de esa prueba técnica. Desde un punto de vista, ya te digo, un poco empírico, ¿no? Pues de lo que he ido viendo hasta ahora. Vale. ¿Qué problemas os encontráis vosotros en una prueba técnica? Si podéis poner comentarios, yo creo que si vamos a ir a medida, porque hacer una prueba técnica va a ser un melón, pero lo podemos ver. ¿Qué problemas os encontráis cuando os enfrentáis a una prueba técnica? Desde entender el problema, el diseño de la solución, cómo entregarla, dónde os podemos echar una mano los dos. Y luego, José Luis, basados en datos significa necesariamente datos cuantitativos, ¿correcto? Ahí te diría que para mí sí. Si es una prueba técnica de Product Manager, para mí tiene que ser datos cuantitativos. Pero que pueden ser lo que ha dicho. Por ejemplo, si es un e-commerce, Flat 101 tiene un estudio anual donde te dice cómo funcionan los e-commerce y qué métricas tienes y te basas ahí. Creo que nunca he utilizado datos cuantitativos para hacer una prueba técnica. O sea, yo te diría que no siempre, ¿eh? Que además hay muchas empresas en las que no puedes utilizar, o sea, que no penséis que existe una verdad absoluta, que no penséis que lo que Javi o yo os estamos diciendo es lo único que puede aplicar y que penséis que cada empresa es totalmente diferente. Volvemos exactamente a lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque hay empresas en las que tú no puedes tener datos cuantitativos. Porque a lo mejor ni siquiera la cultura de producto, por ejemplo, telco. Hay en algunas empresas de telco que es súper complicado tener datos cuantitativos. ¿Vale? Perdón, al revés. Lo he transgiversado. Claro, lo he transgiversado, sí. Eso es mucho más sencillo tener datos cuantitativos que cualitativos. Pero aún así, la respuesta te valdría para ambos. Datos cualitativos es mucho más difícil tenerlos, datos cuantitativos es mucho más sencillo, por lo que comentaba Javi, ¿no? Pero sí. Fallo técnico. A ver si tengo alguna cosilla que pueda tener. Creo que es interesante. Bueno, voy comentando alguna cosilla que creo que es importante que anote, en la que puedes hacerte un poco, puedes destacar una prueba técnica si quieres, mientras nos preguntan, pues si quieren hacernos algunas preguntas antes. Pero creo que es bastante importante tener, a la hora de expresarnos, cuando realicemos una prueba técnica y tengamos que presentar el caso que estemos abordando, creo que es bastante importante utilizar un framework que sea similar al que la empresa utiliza, ¿vale? Eso por un lado. Y ya no solo eso, que eso es importante, ya lo hemos hablado antes, que intentemos que es las mismas framework que ellos utilizan o que incluyen incluso muchas veces en la job description, sino también aterrizar las ideas un poco con storytelling. Si sois capaces de incluir ejemplos reales de un impacto positivo que puede causar una iniciativa por una experiencia vuestra que hayáis tenido en el pasado, creo que también estáis aportando valor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona, es igual que cuando hacemos una entrevista, de la misma forma que cuando hacemos una entrevista, lo importante no solo es las respuestas que damos a las preguntas, sino que también es importantísimo qué preguntas hacemos. Hay preguntas que nos hacen, que hacen que el entrevistador vea que nosotros tenemos muy buena cultura y mucho conocimiento sobre lo que realmente se necesita. Pues lo mismo ocurre a la hora de plantear una solución. ¿Vale? Creo que es bastante importante. A mí esto me parece clave. Que tú sintetices, si te piden un roadmap, hazte un roadmap sencillito, blanco sobre negro, que se entienda.
Si te piden que marques OKRs, un Excel sencillito que se vean OKRs. Para Product Designer puede ser diferente, pero no os compliquéis la vida intentando ser creativos o vinculando la imagen de marca a un PowerPoint, unas slides y que quede claro el concepto y que quede claro los razonamientos. Una intro de poner en contexto y un cierre de por qué has tomado estas decisiones. Y sencillo, porque se nos va de... Cuesta mucho y nadie te enseña a hacer una prueba técnica. O sea, no hay un sitio donde digan cómo resolver una prueba técnica. Vale, ahora con ChatGPT puedes ir avanzado. Pero es que ni con ChatGPT puedes explicar la transición de por qué has hecho esto. Pero frameworks sencillitos que funcionan en todas las empresas o si sabes, les has preguntado que trabajan en Jira, tienes acceso a Jira, márcatelo en Jira. Pero lo más sencillo posible. Sí, a ver, completamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero sobre todo contar un poco el contexto de cómo has sacado esas conclusiones, ¿no? Cómo has obtenido esas conclusiones. Pero sí, totalmente de acuerdo. También hablábamos antes que dependía de la empresa. Si te están preguntando por una empresa en la que tú vas a tener un rol importantísimo en toda la parte de experiencia de usuario, como en muchas organizaciones hay, porque a lo mejor tienes hay 4 squad o 4 equipos de producto y solo hay 2 diseñadores de producto y muchas de las decisiones te toca a ti tomarlas porque hay organizaciones que son así, ni más. Y además, bueno, que tu rol no tiene por qué estar mal y bien, pues evidentemente tienes que entregar una prueba que tenga una buena experiencia para la persona que la revisa. Eso no quiere decir que utilice el mismo manual de marca que utiliza la compañía y que tengas que poner un logo, ¿vale? Que son cosas completamente diferentes. Pero sí que al menos que la información esté estructurada, como comentábamos antes, que sea bien, que sea legible, que se entienda, ¿vale? Genial. Pues, a ver, es que tenemos dos opciones. O hemos hecho preguntas, por la gente parece que se lo hemos explicado bien. ¿Podrías compartir algunas pruebas técnicas para ver los diferentes tipos? Eso es complicado, eso es como el oro. Te lo mando por privado, te lo mando por privado, Blanca. Voy Sí, viendo mensajes. al final tenéis que tener en cuenta es decir, yo tengo varias pruebas técnicas, evidentemente también. Luego te mando algunas, Javi, por si las quieres compartir. Pero al final tenéis que tener en cuenta que la prueba técnica te la está mandando la empresa a ti para que la desarrolles tú y en muchas ocasiones esa prueba técnica se mantiene en un tiempo alargado. Entonces si compartimos una prueba técnica de una empresa en la que ni siquiera nos han dado consentimiento, pues evidentemente estaríamos haciendo un sucio sabor a nuestro compañero, un sucio... Bueno, pero Blanca es VIP. O sea, vale. Otro detalle que no hemos comentado, Javi, ¿vale? Pero que también tiene sentido, que es lo que comentabas tú comentabas sobre salir que queríamos destacar con una prueba técnica. También se puede hacer con el hecho de destacar con una prueba técnica, ¿vale? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, que se note la proactividad o el interés sobre la prueba. Puedes enviar un correo tanto de agradecimiento como destacar un poco tu interés, lo que has aprendido, solicitar incluso, solicitar retroalimentación de la prueba para seguir mejorando. Eso es más que evidente, pero eso se suele hacer cuando ya has recibido la respuesta, ¿no? Incluso muchas veces, oye, no os ha gustado tu respuesta, no eres el siguiente candidato. Oye, aquí hay un red flag, menos mal que te han dicho que no, porque no estarían dando un buen sitio. O a lo mejor no tienen tiempo las personas que te están entrevistando. También me estoy volando con la respuesta y estoy siendo demasiado estricto, ¿no? Pero lo habitual es que una empresa te diga, te dé un poco de feedback de, oye, que me ha gustado, que no me ha gustado de tu prueba. Si no lo hace, pues a lo mejor están hasta arriba, cierto es, pero si están hasta arriba, pues no sé si también es el mejor sitio del mundo, ¿no? Aunque todos tengamos muchísimo curro, pero al final todos queremos trabajar de la mejor forma posible. Justo. Pues muchas gracias, Iván. Yo creo que ha estado bien. Si tienen dudas, he puesto tu perfil de LinkedIn. Tampoco la base Jace o está el mío, ¿vale? Para contestarnos. El jueves estamos con Pablo de Lucas, que a mí, hablando sobre cómo ser feliz trabajando 18 meses en una empresa, cómo dar los pases apropiados para ganar confianza en los primeros 90 días, cómo conseguir quick wins. O sea, internalización y quick wins son dos palabras que en las últimas semanas he dicho mucho y no sé pronunciar.
Y es el jueves a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Acordaros que esto es un evento benéfico, que tenéis por ahí la URL, que estoy súper agradecido a Lidia, a Alba y a Iván por montarlo, a Pablo también. Y el día 17 hay un evento de cómo montar todo este plan con ChatGPT. Y muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier duda que tengáis me podéis escribir y a Iván menos, pero también escribirle. Y gracias por estar aquí. A ver, Iván. Ya, Nada, yo decía que lo mismo, que muchas gracias a todos y a todas por estar y que cualquier cosilla que no hay casa Javi, que por preguntar, pues no nos cuesta nada dar una respuesta y echaros una mano si podemos. Genial, pues muchísimas gracias, tío. Que tengáis muy buena tarde. Al resto, chao. Chao.